Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión les vamos a explicar sobre la cosmovisión amazónica. Primero, ¿qué es cosmovisión? Cosmovisión es la representación del cosmos y la naturaleza, sobre las cuales diversas sociedades y culturas se han planteado el origen del universo. Entonces, ¿qué es cosmovisión en sí? Definimos cosmovisión como el conjunto de creencias que puede tener una persona, una cultura, donde se plantean el origen de su existencia. Entonces podemos definir cosmovisión en sí como el conjunto de creencias que tiene una persona, una cultura, para explicar su realidad. Y ahora vamos a hablar sobre la cosmovisión amazónica. La cosmovisión amazónica está muy relacionada con la naturaleza. Ellos consideran que son parte de la naturaleza, no se consideran superiores a ella. Es por eso que la cuidan mucho. Ellos creen que cada cosa en el mundo y en el lugar donde viven tienen un alma. Y por eso se consideran una familia en general. Se podría decir que son muy panteístas. Que el panteísmo abarca eso, que consiste en que cada cosa en la tierra, en el universo, tiene un alma. Asimismo, esta cosmovisión también te habla de la dualidad que existe entre la naturaleza, lo masculino y lo femenino. Ellos relacionan mucho estos aspectos en todas las cosas que ven a sus alrededores. Por ejemplo, en las plantas, cuando las plantas tienen más hojas, son femeninas, y cuando no las tienen, masculinas. También con las lluvias, cuando las lluvias son más densas, son masculinas, y cuando son más leves, son femeninas. Ya. La conquista del Perú en 1532 juega un papel muy importante en la cosmovisión amazónica, ya que se dieron diversos registros sistemáticos y se dio la descripción de la vida de distintas comunidades nativas, la cual fue realizada por sacerdotes, soldados y funcionarios de la corona española. Posteriormente se da un proceso de evangelización y civilización en los indígenas. Lamentablemente, debido a su religión diferente a de los españoles, se usan términos como idolatras e impías. Con la llegada de los españoles llegan nuevas ideas, por ejemplo, la idea del diablo, de las almas en pena, el pecado, entre otros. Los mitos y leyendas, según la cosmovisión amazónica, se transmiten de generación en generación. Esto los hace muy importantes para su cosmovisión, ya que le dan significado a algunos sucesos que ocurrieron. Mitos tan importantes como el Tunche, el cual era un alma en pena, la Yacunruna, que es el mito más importante de la selva baja, ya que ella se encargaba de proteger a las especies de la fauna y flora acuática. También tenemos al Mapinguari, Padre Monte, que castigaba a los cazadores furtivos y a las personas que no respetaban la selva. En la cosmovisión amazónica también se habla de lo que eran los mundos, como el mundo terrestre, el mundo acuático y el mundo aéreo, entre otros más. El mundo acuático, representado por Yacurruna, que es la madre de los ríos, ella se encargaba de proteger a la flora y fauna acuática. También tenemos al mundo terrestre, representado por Sachamama y Sacharruna. Sachamama se encargaba de proteger a las plantas, y Sacharruna era el padre del bosque. También tenemos en el mundo del aire al Tunche y a Yaimama. El Tunche, el cual era un alma en pena, y a Yaimama, que cumplía una función premonitora de la vida. Tenía el búho como símbolo de mala suerte. Y finalmente el mundo de los cielos, el cual era representado por el sol, los rayos, las lunas, las estrellas. Por otro lado, una parte importante de la diversidad de las comunidades amazónicas es que cuando se rompe el vínculo de la espiritualidad, de la naturaleza, ellos tienden a recurrir a los chamanes, el cual es considerado un líder político y religioso para sí y para su familia. Ejerce su práctica religiosa de acuerdo a las enseñanzas que le brinda el espíritu de la planta, ya que la Amazonía constituye un medio para entrar en contacto con el mundo no ordinario o sobrenatural, y los consejos de su maestro, quien comúnmente es un miembro de la familia del mismo. Entre las obligaciones de los chamanes es cultivar el respeto por los demás y por todo cuanto existe, practicar reciprocidad, que es correspondencia mutua de una persona o cosa con otra, y el compartir, estimar la diversidad porque es sinónimo de abundancia, y tomar lo justo necesario,
cultivar la paciencia y la fe. ¿De dónde provienen las interpretaciones de los indígenas sobre el funcionamiento del universo? ¿Qué ha hecho que los indígenas hayan mantenido por siglos una forma de vida totalmente adaptada a la supervivencia de ellos y de su medio? Pues estas son muchas de las preguntas comunes acerca de la cosmovisión amazónica. La respuesta está en cómo ellos lograron expandir su conocimiento, aprendiendo a alterarla y modificarla mediante la ingesta de plantas psicoactivas, para así poder diferenciar el mundo racional del extraordinario, lo cual es considerado como una fuente de verdad y un elemento muy importante en la cosmovisión y espiritualidad amazónica. Dos de estas plantas más conocidas son el ayahuasca y chacruna, considerados medicina para la mente, el cuerpo y el espíritu, y de esta manera tú puedes encontrar contigo mismo y con tu propio poder. De esta manera podrías ver más allá de los 5 sentidos e identificar la esencia de las cosas. Por otro lado, cuando ellos empezaron a interpretar el mundo que los rodeaba, empezaron a comprenderlo, interactuar con él, respetarlo, adaptarse y transformarlo, pues de otra manera también empezaron a desarrollar un conjunto de prácticas y procedimientos independientes y autónomos con la finalidad de controlar mejor ese poder y además cultivar su comportamiento cotidiano. Existe también un diálogo que es superior a nosotros y que a veces no podemos medir, que se trata de los espíritus, en los cuales hay espíritus para los animales, para el bosque y de la vida, en el cual ellos nos vigilan y a veces nos regañan cuando hacemos acciones no debidas. Si nos fijamos en el libro Mitos de la Selva de Ciro Guamán Ramírez, él nos quiere dar a entender de que hay un mundo que todavía no descubrimos de la selva amazónica, y nos pide de que no creamos que es un infierno verde, sino que es un paraíso que debemos descubrirlo y debemos saber cómo explorarlo. Podemos ver que la cosmovisión amazónica es parte de la historia del Perú, en el cual podemos ver que gracias a los mitos, a las leyendas y a los espíritus que existen, vemos las acciones que tenemos, en cuál definimos el bien y el mal. Con esto, la cosmovisión amazónica quiere dar a entender que quiere una armonía entre la naturaleza y el hombre, ya que el hombre también es una fuente de energía, al igual que las montañas y las plantas y los animales. Y quiere que todos vivan en una comunidad armónica y que todo sea basado en un respeto. Es importante que nosotros busquemos más sobre la selva amazónica, ya que hay varios elementos que se están perdiendo por el tiempo y porque no se está buscando, no se está llegando a saber de él y lo estamos dejando perder. Así que les recomiendo de que no tengan miedo y puedan descubrir más sobre la selva, que es muy bonita y es un mundo que aún no descubrimos. Gracias.